¿Quieres aprender a meditar? Entra a activedharma.com, haz clic en Aprende a calmarte y descarga sin costo 7 meditaciones guiadas para reducir el estrés basadas en las instrucciones que dio el Buda. ¿Qué onda, amigo? ¿Qué onda, carnal? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? A todo dar, a todas margaritas. Qué ¿Tú bueno. qué onda? Pues muy contento porque ya tenemos un sitio nuevo. Creo que ya les había comentado en la clase pasada, ¿no? O no me acuerdo si lo mencioné, pero acabamos de relanzar activedharma.com con más chorliterías ahí visuales, cositas así que se mueven, ¿no? Así como más magia de la web. Estoy aprendiendo bastante esto del diseño web, me está latiendo. Está chido, ¿eh? Sí, está interesante. Digo, obviamente no le sé al código, más bien estoy así como que jugando con lo que ya está programado y moviendo a ver qué sucede, ¿no? Pero espero más adelante estudiar algo de ello porque me gusta esto de diseñar. Y más ahora para Active Dharma, porque justo quiero que Active Dharma sea una experiencia muy enriquecedora digitalmente hablando, ¿no? Que ya tenemos muchas cosillas, pero ir poco a poco ir agregando más, utilizando los nuevos servicios conforme vayan saliendo para conectar con la gente. Siento que el Dharma está en una etapa muy peculiar ahorita. Digo, yo creo que muchas industrias, pero para el budismo, para el Dharma, hacerlo digitalmente, híjole, pues tiene un efecto cañón, ¿eh? O sea, en la gente. Fíjate que, o sea, yo ya llevo muchos años en diálogos con otros budistas que viven en otros países. Y gracias a esos diálogos que he tenido con personas específicas, o sea, que hablamos de la práctica, ¿no? O sea, son budistas muy avanzados, he podido avanzar muchísimo en mi propia práctica, o sea, y es porque platiqué con alguien más en internet y no son maestros muy avanzados o difíciles de contactar, simplemente tú te metes, te conectas con budistas, platican y aprendes y eso cambia mucho la práctica. Sí, pues al Entonces, fin y al cabo es una referencia más enriquecedora. exacto, pero todo eso es gracias a Internet. Ujú. Entonces, el Dharma tiene un alcance brutal gracias a ello. Entonces, Active Dharma quiere tomar ventaja de este momento tan cool en la historia de la humanidad y la tecnología. Pues es el momento. Exacto, pero bueno, tenemos un tema muy cool, creo yo. No se platica muchísimo desde esta perspectiva, pero el, el asunto de cuando la gente piensa en espiritualidad, ¿no? En esa palabra específicamente, dicen, soy una buena persona o soy una mala persona, o soy alguien muy religioso o no soy muy religioso, o soy escéptico o soy muy creyente. Como que están estas como dualidades comunes que asocias con la espiritualidad, pero hay una en específico que no se menciona tanto, mm, que a mí me gusta mucho porque describe perfectamente el trabajo espiritual y es la diferencia entre nocivo y saludable. O sea, no te estamos hablando de si eres buena o mala persona o ético o no ético o moral o no moral. No, aquí es en términos de si algo es como enfermo o saludable, nocivo o saludable. ¿Sí me entiendes? Ujú. Es como unos términos que nos dan una perspectiva más precisa sobre lo que estamos haciendo espiritualmente hablando. Y es algo que aprendí justo en la recuperación, cuando estábamos Ok. trabajando Gabo y yo en esto de recuperación de adicciones. eh, Se comentaba muchísimo, ¿no? En estos grupos de autoayuda en los que estábamos, que uno tiene una enfermedad, ¿no? O sea, cuando estás hablando, por ejemplo, de alcoholismo, es una enfermedad, pero además de que se vea como una enfermedad tal vez de índole física, psiquiátrica o clínica, que bueno, no es que los grupos de autoayuda sean clínicos, sino estos grupos de autoayuda, al ser grupos espirituales,
lo ven como una enfermedad espiritual, no en términos biológicos. Ujú. Y entonces ahí fue la primera vez que yo me topé con esa forma de ver una condición negativa, una aflicción, ¿no? En este caso una adicción, ¿no? Cuando se refieren a ello o sea, se refieren a las adicciones como enfermedad espiritual, ¿no? Esta enfermedad de las emociones, esta enfermedad que te lleva a consumir de forma compulsiva, ¿no? Con un trastorno fuerte en tu vida, en realidad es una enfermedad espiritual, ¿no? Es lo que se me comenta. Yo dije, órale, ¿no? O sea, esto pues lo lleva a otra dimensión. O sea, ya no, si yo me quiero sentir bien y recuperar de un problema social de índole químico tal vez, ¿no? Porque, o sea, consumir sustancias o consumir alcohol afecta con tu química, se lleva a una discusión que tal vez es trascendente, o sea, que no tiene que ver con el físico solamente, ¿no? No tiene que ver con que te eches un drink y cambie tu Sí, no. personalidad, ¿no? O tu juicio, sino que esto puede tener una raíz espiritual. Y entonces, gracias a ello, dije, con razón es tan fuerte esto, porque si es una enfermedad espiritual, estamos hablando de algo muy grande, o sea, algo que abarca muchas áreas de tu vida. O sea, espiritualidad abarca tus relaciones interpersonales, tus perspectivas, tus creencias, tu forma de ser, no sé, cada quien tiene una perspectiva diferente, pero el término ahí, espiritual, creo que le da una dimensión bien profunda a las enfermedades, ¿no? Al término enfermedad. ¿Me explico? Ujú. ¿Qué opinas? ¿Cómo te suena a ti las palabras enfermedad espiritual de primera instancia? Pues para empezar sería, bueno, yo lo vería como un punto de confusión. Ajá. Un punto de confusión, o sea, porque no sabes ni siquiera definirlo. No sabes no tienes una referencia clara de Ujú. cómo podrías definir la espiritualidad, qué es lo que según tú necesitarías para que te brindara por lo menos algo de paz. Empezando Exacto. por ahí. Empezando por ahí, ¿no? Dices, a ver, o sea, una enfermedad espiritual, ¿qué diablos, no? Y si estamos hablando de enfermedad espiritual, entonces hablamos también de salud espiritual, justamente, ¿no? Entonces luego vamos a ver qué es eso específicamente. Pero enfermedad espiritual hace ciertos ecos, este concepto hace ecos con otros conceptos budistas, curiosamente. Mm, digo, el Buda no habló tal cual de una enfermedad espiritual, pero sí mencionó la voluntad enferma. Él hablaba de la voluntad enferma. Entonces ahí ya te está hablando de que nuestra voluntad este, tiende a comportarse de una forma pues no natural, ¿no? No está funcionando como debería de funcionar, ¿no? O sea, lo que está enfermo se comporta de una forma tal vez pues nocivo, ¿no? Anómala. Ajá, se vuelve una anomalía, se vuelve algo anormal, se vuelve algo que distorsiona muchas áreas en el sistema. Entonces, la voluntad enferma el Buda hablaba de ello y decía, "Mm, esto es lo que hay que cambiar y purificar para tener un despertar espiritual y reducirle el sufrimiento de forma permanente, ¿no?" Él decía eso. Entonces, cuando yo escuché, o bueno, leí más bien ese término cuando estaba estudiando los sermones del Buda, pues dije, ahora esto se parece al término que yo vi en recuperación, que curiosamente estos grupos de autoayuda como, no sé, como AA, ¿no? Los que se basan en 12 pasos, se consideran, justo, los 12 pasos se consideran un programa espiritual, ¿no? De primera instancia, Mm. cuando alguien no está metido en estos rollos, ¿no? De recuperación de adicciones en grupos de autoayuda, cuando les mencionan de alcohólicos anónimos y que la gente se junta para recuperarse, la mente dice, recuperación es algo clínico, es superación personal, o sea, 12 pasos, es algo pragmático, es algo práctico, o sea, no piensas que es espiritual de primera instancia, a menos de que los leas y ya veas que usan palabras como poder superior o Dios o esas cosillas, ¿no? Entonces, ok, es de índole espiritual. Entonces, el programa
de recuperación. Es un programa espiritual y trata esta enfermedad como algo espiritual, como algo que no se queda en lo físico, no se queda en lo material, sino que eh, es un suceso espiritual que se está comportando de forma anormal, como una anomalía, como habíamos comentado ahorita. Entonces el Buda también está hablando de que nuestra forma de ser es una anomalía, es algo anormal o es algo nocivo. Y para mí es bien importante esta perspectiva porque tal vez previo a un encuentro con un entrenamiento budista, o sea, cuando alguien, pues no sé, no está sufriendo tanto, no tiene broncas en su vida y no busca la espiritualidad, considera que su comportamiento, su forma de ser es normal. Pero Sí. según el Buda, desde una perspectiva espiritual, no es normal. De hecho, desde una perspectiva budista espiritual diría que hay algo que está enfermo. Por lo tanto, hay algo que debe estar saludable. No recuerdo que haya usado la palabra saludable en algún momento. Te hablaba más bien como de ese término, voluntad enferma. O a veces decía la perspectiva correcta o la perspectiva incorrecta, ¿no? El habla correcta o el habla incorrecto. Ujú, Lo adecuado, ujú. el habla adecuado, el habla inadecuado, tal vez haciendo una traducción alterna. Acá en Active Dharma decido yo apropiarme de los términos enfermo y saludable y aplicarlo al resto del budismo, ¿no? Entonces, en lugar de decir correcto o incorrecto, me gusta decir nocivo o saludable o enfermo y saludable, ¿no? Utilizo muchísimo eso en los contenidos, ¿no? De Active Dharma, porque siento que estamos ahorita en un momento en el que hay que ver nuestra condición como algo más que algo moral, y que, por ejemplo, si uno padece de adicciones y eso se considera como una enfermedad, entonces no se queda en el plano de, estoy decidiendo pasarme de verga y no, y tomar un chingo de alcohol, ¿no? Por mis huevos. O sea, no, estás decidiendo, o más bien ya no estás decidiendo, te está pasando una enfermedad con el alcohol. Justo, las enfermedades mmm, o los comportamientos nocivos, ¿no? Sobre todo, bueno, el término enfermedad, esta condición, tiene que ver con esto de que no está en nuestro control, como la gripa, ¿no? Como el COVID, ¿no? O sea, no está en el control de uno. Te llega y sufres. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, cuando el Buda habla de eh, la voluntad enferma, entonces está hablando de algo que no se puede controlar, ¿no? Que está abarcando muchas áreas de tu vida, así como las adicciones, abarcan muchas áreas, adicciones vistas como enfermedad, no se controlan y te pasan, te sucede como la gripa. La voluntad enferma te sucede como la gripa. Entonces, hay que hacer algo, ¿no? Si es una enfermedad, hay que buscar la medicina, hay que hacer un diagnóstico. Sí, opera de la misma forma que con una fisiológica. Ujú. Y de hecho hay también una metáfora, no me acuerdo si lo dijo el Buda tal cual o si viene más adelante de siglos después de cuando evoluciona el budismo y se habla de que el Buda es como el doctor, ¿no? Y lo que enseña, el Dharma, sus palabras, es la medicina, justamente. Entonces, otra vez está haciendo eco a a un contexto en el que nuestra condición, nuestra forma de ser es enfermo y que hay que tomar una medicina para sentirnos bien, para estar bien. Y me encanta esa perspectiva porque no es así moral, ¿no? No se queda atorado en si algo es religioso o no es religioso, sino que la espiritualidad le da el tratamiento como algo que se tiene que hacer, es un problema que se tiene que resolver así como te tomas medicinas para curarte, ¿no? Entonces,
yo creo que hablar de lo enfermo y lo saludable desde una perspectiva espiritual es muy importante mm, por este trasfondo que menciono, pero también tiene otra aplicación. Cuando, por ejemplo, ahorita no está William, ¿no? Pero William y yo platicamos mucho a veces sobre los problemas emocionales, ¿no? Y William me dice, oye, ¿tú consideras que este comportamiento está mal o está bien, ¿no? O sea, desde la perspectiva del Dharma, del budismo. Y yo le digo, híjole, yo creo que deberíamos estar abandonando los términos mal y bien. O sea, sí los Mm, usamos a ujú. veces, y yo creo que no tienen nada de nocivos, ¿no? Esos términos en ciertos contextos, pero en otro contexto, como por ejemplo el de espiritualidad o el de trabajo con el ego, sobre todo, cuando estamos en el contexto egocéntrico, lo malo y lo bueno traen mucho peso, o sea, esas palabras, traen significados que joden mucho. Entonces, si alguien dice, no, pues yo estoy actuando mal, mal que es, ¿no? Puede ser que sea una mierda, seas una persona muy culera, seas una persona horrible, o sea, no se sabe exactamente. Si cambias eso por acto enfermo o un acto nocivo, Mm, ujú. la connotación cambia, ¿no? Vendría, no sé, lo primero que me viene a la cabeza sería que va de la mano con el hecho de que estarías ignorando las causas y las circunstancias. Como, por ejemplo, Condiciones, perdón, causas y condiciones. que también pueden ser circunstancias, ¿no? El término, pero ¿a qué te refieres? Sí, o sea, definirlo ya como algo mal per se, Ujú. estás desatendiendo el contexto, estás desatendiendo Claro, la causa y la condición de por qué se exactamente. encuentra la persona actuando así. Exacto. Entonces, cuando estás hablando en un contexto de enfermedad y salud, entonces, pues uno como que por automático asume que hay una causa, ¿no? O sea, que hay algo ahí, o sea, estamos hablando de síntomas y los síntomas habla de algo que está causando esos síntomas, causa, ¿no? Ujú. Mientras que si te quedas en está bien o está mal, como que es muy limitado, es una visión muy angosta de cómo evaluar o percibir una situación, un comportamiento, cómo es una persona. Y entonces el concepto enfermedad y el concepto salud, este, le quita le quita como esa visión limitada, pero además también le quita otra vez connotaciones negativas. Yo siento que los términos bien y mal, o bueno y malo, están ya cargados de muchas connotaciones que en lugar de ayudar, joden. O sea, devalúan a las personas, ¿no? Esa persona es mala, es buena. Ese güey es muy malo, ¿no? O sea, desde una perspectiva budista, más bien es una persona muy enferma. Fíjate, si alguien dice, es que esa morra es mala, ¿no? O sea, en la chamba, este, como que se le nota que es una mala persona, ¿no? O ese güey, o sea, como jefe, es es una mala persona. No estoy hablando de que sea un mal jefe, que eso es otro concepto, estoy hablando de que Es es otro show. mala persona, ¿no? O sea, no sé, se regaña a su equipo por culero. O sea, trae, el concepto mala persona trae ahí eh, inherente el concepto culero, ¿no? Por ejemplo, que es un maldito, Ujú. que es una mierda de persona. Pero si decimos que es una persona enferma, este jefe en la chamba, ¿no? O esta compañera en el trabajo es una persona enferma, podemos trascender el juicio, ¿no? De solo decir, es una mala persona. Una mala persona trae un juicio ahí.
es malo, ¿no? Claro, claro. Como por ejemplo, este asunto moral, ¿no? Entre hay demonios y hay ángeles, ¿no? Hmm. Eh, entonces a las malas personas se le considera como los demonios, ¿no? Pero si los ves como enfermas personas, pues ya no aplica tanto el juicio moral, sino es un suceso que tiene causas y condiciones, como tú señalabas. Y ahí cambia mucho, mucho el No, asunto, claro. la perspectiva. ¿Qué pasa si en lugar de ver a una persona como esa persona es mala por naturaleza, así como asesinos por naturaleza, pero es mala por naturaleza, es culero por naturaleza, si lo ves como es una persona enferma? ¿Cómo te suena a ti la diferencia entre esas No, dos pues es formas? enorme. Es enorme porque ahí ya estarías atendiendo a la causa o a la posible condición y si estás haciendo a un lado el juicio. Sí, El porque no juicio, estás, el juicio de bueno o malo. Sí estás, sí, sí, de cierta forma se estás adjetivando porque el hecho de decir que está enfermo le estás dando una condición, claro, pero no está siendo tan drástico como decir, incluso hasta cuando dices que está bien, o sea, que es buena persona. Bueno, exacto, bueno, ¿no? bueno, bueno, Es muy vale, subjetivo, ¿no? sí, Eso, ¿no? Es un concepto muy ambiguo. Ser una buena persona, o sea, puede significar mil cosas, ¿no? Este, otra vez, si nos quedamos en la perspectiva moralista, pues ser bueno a veces quiere decir que seas un manipulador, ¿no? Un codependiente, o sea, que tratas de hacer cosas buenas para que la gente piense bien de ti, para lograr algo egocéntrico. A eso me refiero, ¿no? Mientras que el concepto enfermo o saludable le da cierta neutralidad a tu percepción neutralidad esa era la palabra que estaba buscando. o te permite ser objetivo, tal vez, un poco más objetivo, ¿no? Objetivo me refiero a que observas las cosas con una apertura. O sea, Ujú. el doctor no dice odio la enfermedad, sino es como, ah, Hay pues, que hacer algo para erradicarla. porque se comporta de esta forma, ¿no? O sea, no sufre el doctor cuando ve la enfermedad, sino dice, ok, hay que hacer esto. Es como algo, una perspectiva muy científica, una perspectiva muy, te digo, objetiva, como una perspectiva así como práctica, sobre todo eso. Podemos hacer cosas para tratar de salvar a la persona o que se cure o lo que sea, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Pues come bien, toma esta medicina, reposa, ¿no? Haz estas cosas. Y si lo haces bien y no está muy avanzado el asunto, pues te recuperas, por ejemplo. O si no estamos hablando de una enfermedad incurable como tal vez un cáncer, ¿no? Pero incluso hasta en ciertos casos puedes, ¿no? Trascender el cáncer si lo detectas a tiempo, si, no sé, si tienes suerte, si tienes muchos factores que a tu favor, ¿no? El punto es que el doctor y el paciente dicen, va, hagamos esto, ¿no? Tal vez el paciente sufra, ¿no? Cuando se entera de que tiene una enfermedad. Generalmente. Tal vez un adicto, cuando se da cuenta de lo que tiene es una enfermedad, sufre, ¿no? Dice, chale, o sea, tengo algo muy grande, ¿no? Pero por otro lado, también está esta otra perspectiva que dice, ah, o sea, con razón. O sea, es una enfermedad, ¿no? No es porque yo sea un mierda. O sea, me está pasando, ¿no? Entonces dices, bueno, pues vamos a hacer lo que tenga que hacer para curarme, ¿no? O sea, hay una liberación cuando entiendes que hay causas y condiciones y que no es un asunto moral, no es un asunto de ser buena o mala persona, es un asunto de que hay causas y condiciones detrás de un comportamiento nocivo. Entonces te permite de entrada, o sea, bajarle de huevos a tus juicios, ¿no? Como dices.
O sea, Sí. dices, no, pues es que es otro contexto, es otro punto de vista. Y por otro lado, te permite volverte pragmático y decir, ok, ¿qué tengo que hacer para curarme? ¿Sí? Y el Buda vuelve a decir lo mismo, pues hay que crear las causas y condiciones para que mejores. Y eso lo haces mediante un entrenamiento mental, ¿no? Corporal, un entrenamiento de comunicación, porque justo, ¿no? Todo el sendero budista es para purificar cuerpo, habla y mente, ¿no? Él dice eso. Y luego también hay otro, el sendero budista se puede hablar en términos de 8 prácticas, ¿no? Le llaman el sendero óctuple. Es lo Ujú. que él dice, ¿no? El sendero óctuple es lo que lleva, es el camino que lleva al cese del sufrimiento. Tú haces estas 8 prácticas y el sufrimiento va a ceder. Es el sufrimiento anímico, ¿no? Espiritual. Y ahí está hablando de, otra vez, del habla correcta, de la perspectiva correcta, meditación correcta, que yo ahí le cambio el término y pongo el habla saludable, la perspectiva saludable, la meditación saludable, acción saludable, en fin, ¿no? Son como 8 puntos que hay que trabajar. Pasar de algo enfermo a algo saludable. Entonces, si hablamos, por ejemplo, del habla saludable, el habla enferma, a la que se refiere el Buda, justamente estábamos diciendo en la otra clase, porque no sé si estabas tú o no en la otra clase, pero hablamos de qué significa tener un habla enferma, ¿no? Y entonces hablamos de que recurríamos mucho a la mentira o recurríamos mucho a ser polarizantes de forma agresiva, el habla que este, causaba daño, obviamente, ¿no? A eso se refiere. Y el habla saludable a la que se refiere el Buda es una habla honesta, una habla pertinente, o sea, no está hablando por hablar, no está hablando por caer bien, no estar hablando para lastimar o controlar a alguien mediante una habla agresiva, o sea, todo eso se va y queda una habla muy saludable. Y esa es una causa o condición que lleva al cese del sufrimiento. Es una de varias. Pero ahí ya estamos hablando de que, mira, ¿te quieres sentir bien? ¿Quieres tener salud? Pues tómate esta medicina, ¿no? Come bien, descansa. El Buda te da 8 cosas, ¿no? En la receta que te da como doctor, te pone 8 medicinas, ¿no? Ahorita no me acuerdo de las 8, pero son acción correcta, habla correcta, intención correcta, meditación correcta, perspectiva correcta y no me acuerdo de las otras 3, ¿no? Luego lo checamos, pero ahí está, ¿no? Para quien lo quiera buscar, solo googleas Sendero Sendero Óctuple octuple. o Eightfold Path, ¿no? Para el artículo en inglés de Wikipedia, que por cierto, todos los artículos de Wikipedia budistas o relacionados al budismo están muy buenos, están muy bien escritos. Ujú. Mm, para quien le quiera entrar ya, ¿no? A aprender más a esto, está súper. Um, entonces, bueno, pues ahí está, ¿no? El Buda da su receta. Haces esas cosas, esos 8 pasos, o más bien 8 prácticas que te da, no son pasos, son prácticas. El cultivo de el habla correcta, meditación correcta, etcétera. Y el sufrimiento empieza a ceder y ceder y ceder. O sea, pasa. El cese del sufrimiento pasa, que es la tercera verdad noble, ¿no? De la enseñanza de las 4 verdades nobles. Las 4 verdades nobles son, hay sufrimiento, hay un origen del sufrimiento, hay un cese del sufrimiento y hay un camino que lleva al cese del sufrimiento. Entonces, si lo traspasamos al lenguaje o al contexto de enfermedad y salud, hay una aflicción Ujú. o un síntoma, ¿no? De dolor, hay sufrimiento, hay una causa de ese síntoma y ese síntoma puede ceder, la causa es la enfermedad, ¿no? El síntoma cede, la molestia, ¿no? De hecho, regresando a la primera verdad noble, que es sufrimiento, podemos decir, hay una molestia,
Hay una causa de la molestia, que es la enfermedad. Hay un cese de la molestia y hay una receta para las molestias. En Hazlo, resumen, sí, y te empieza a ir bien. Entonces, esta espiritualidad es bien pragmática, si te das cuenta. cañón. El asunto este de causas y condiciones, hay causas y condiciones para sufrir y hay causas y condiciones para dejar de sufrir. No es moral este pedo, no es un asunto, o sea, por moralista, ¿no? No es un asunto así de ser buena o mala persona. No es de buen karma o mal karma, ¿no? Es un asunto, no es un asunto de portarse bien o portarse mal. Es un asunto de, pues estoy enfermo y me duele, quiero que me deje de doler. Ah, bueno, pues sigo la receta, ¿no? Sigo las indicaciones del doctor, que en este caso el doctor es el Buda. Y en Active Dharma adoptamos esa perspectiva. Quiero sentirme bien, ¿no? De hecho, si entras al sitio de Active Dharma o al nuevo, o sea, justo ves, ¿no? Estrés, angustia, eh, ansiedad, todas esas son molestias, ¿no? Y entonces el budismo te ofrece algo para quitarte las molestias, o sea, no estamos hablando de, mm, ¿quieres ir al cielo? ¿No? ¿Quieres dejar de estar en el infierno y te quieres ir al cielo? ¿No? Pero ahorita. No es así, ¿no? El Buda no pone ese contexto. El budismo no es un asunto de salvación. No es que en la perspectiva cristiana o católica sea algo horrible o esté mal. Creo que tiene lo suyo, tiene un valor. Digo, si lo practicas bien, ¿no? Con una interpretación correcta de la espiritualidad del cristianismo. O sea, un cristianismo borrego no trae buenas consecuencias. El borreguismo, ¿no? Me refiero, bueno, fanatismo. El punto es que, a diferencia del cristianismo, el budismo, la espiritualidad budista es algo bien pragmático, es algo bien práctico. Es directo, va al grano. ¿Estás enfermo? Ok, haz esto y te va a ir mejor. El Buda tiene como, o sea, el Dharma que enseñó el Buda, su objetivo es uno, eliminar el sufrimiento. Eso no es irse al cielo, ¿no? Eso no es volverte buena persona, es volverte saludable. Para mí, una persona saludable en términos espirituales o en términos del Dharma, del budismo o de Active Dharma, es alguien justamente que no hace daño. Como no está enferma la persona, no está causando daño, ¿no? Socialmente hablando, interpersonalmente hablando, familiarmente hablando. O sea, en términos de amistad, como no estás enfermo, no enfermas la amistad, no enfermas una relación de pareja, no enfermas a la sociedad. ¿Me entiendes? Sí. Y eso es bien diferente a esta persona es mala y nosotros somos los buenos. O sea, creo que hay muchas implicaciones. No, está un poco abstracto el tema, pero creo que sirve tener esta perspectiva, ¿no? Verlo como nocivo o saludable, enfermo o saludable. ¿Qué opinas? ¿Qué te suena todo esto? Sí, porque también lo que hablábamos de la subjetividad, ahora también lo estás tipificando como alguien malo, pero malo en función de qué, de que no hizo lo que quise. Por ejemplo. Ujú. Y eso también, pues, es muy relativo, ¿no? No, pues eso es lo más relativo que el subjetivo que te puedes encontrar, pero Claro. desafortunadamente es la manera de adjetivar que tenemos. Exactamente. Exactamente. Creo que el budismo
tiene esa ventaja, por lo menos en este contexto incluso social, ¿no? En el que nos encontramos, ¿no? O sea, actualmente, el 2020, ¿no? Ahorita todo el mundo está hablando de este año, que es el año más culero que hemos vivido, ¿no? O bueno, Ujú. uno de los más culeros. Entonces dices, no mames, el 2020 está pasando un chingo de cosas bien cabronas, ¿no? O sea, pinche locura con la gente, las elecciones, los presidentes, los puntos de vista diferentes, perdón, los conflictos por diferencias en ideologías, en opinión, una violencia desmedida en muchos lugares, matanzas, y luego en la enfermedad, ¿no? La pandemia, o sea, como que hay miles de cosas pasando a la vez y la gente está así, ¿no? Con mucha ansiedad, ¿no? Creo yo que ponerse moralista ante cómo nos estamos comportando en este año tan difícil, o sea, decir que está mal tener ansiedad o está bien estar en calma, es lo que nos tiene ahorita en tanto discusión, pelea, conflicto. Métete a los foros de discusión o incluso a los comentarios de cualquier post en Facebook que se volvió viral y vas a ver como mil discusiones, ¿no? Muchas peleas, a veces bien agresivas. O en Uf, Twitter, ¿no? En Twitter ah, igual. es el semillero. Mm, porque la gente dice, no, güey, lo que tú dices está mal. Y tú, lo que yo digo está bien, ¿no? Sin embargo, cuando hablas de la perspectiva de enfermedad o salud, igual y se abre una posibilidad nueva y es la de, a ver, vamos a hablar de tu enfermedad o de nuestra enfermedad como especie, ¿no? O sea, hay causas y condiciones, vamos a encontrarlas. Otra vez se van los juicios de valor. Si yo veo a alguien que está siendo muy agresivo en Facebook o en Twitter, o ¿no? en cualquier red social en donde la gente se esté peleando, mmm, bajo una perspectiva budista tal vez pueda decir, no, pues es que hay causas y condiciones que lo obligan a ser agresivo, o sea, actuar de forma enferma, ¿no? Entonces a lo mejor con esa perspectiva, pues yo no me pongo tan loco, porque si es una enfermedad, pues no lo puedo cambiar a la persona. Es como decirle, oye, estoy encabronado contigo porque tienes gripa. Claro. A eso me refiero. No te enojas con alguien porque tiene gripa. Y de la misma forma que entiendes que la agresividad es como la gripa, entonces, ¿te vas a enojar con alguien que no puede cambiar su enfermedad? Ese es el punto. Esa perspectiva de salud o enfermedad nos da la posibilidad de no encabronarnos y decir, bueno, hay mucha ira en el mundo porque estamos enfermos, no porque estemos bien pendejos. O porque este güey está bien pendejo y pinche güey, o sea, es una mierda, es un culero, o sea, la raza humana es una culera y te emputas, ¿no? Con la raza humana porque es una culera. No, pues más bien está enferma y eso tal vez nos permite estar más cool, ¿no? Digo, utilizando la palabra enferma sin connotaciones, que devalúen. Sí, sí, que no se caigan, sin caer en lo peyorativo. Exactamente, exactamente. Si no, lo hablamos de forma así como lo platicamos aquí en esta conversación, un poco más objetivo, sin juicios, ¿no? O sea, entendiendo la naturaleza de las enfermedades, a eso me refiero. La Sí, porque si no naturaleza, estás cayendo en lo mismo, en el adjetivarlo, como en algo que no me concuerda, no va conmigo, tú estás enfermo, cara. exacto, estás enfermo y qué pendejo estás. O sea, sigues así Ujú. devaluando, ¿no? Pero si te quedas como, no, pues estás enfermo y pues no puedes cambiarlo, ok, entonces, ok, pues te entiendo un poco más, ¿no? A lo mejor no me quedo ahí para que me sigas lastimando, ¿no? Pero
pero yo ya me voy sin tener un coraje, ¿no? Otra vez regresando al ejemplo de no genero corajes porque alguien tenga gripa. Digo, hay gente que sí los genera, ¿no? Pero si te acuerdas que la gripa no se controla, cabrón, que no es una decisión que la gente se enferme de gripa, pues a lo mejor le bajas ahí de huevos, ¿no? Sí, Con no, tus no, no lo dices, consecuencias. pásale. Exacto. Sí, entonces, bueno, de eso quería platicar, creo que nos ayuda mucho, el budismo trae esta perspectiva y bueno, aquí la invitación a quienes hayan escuchado esta clase o este podcast, porque esto va para el podcast, es que la perspectiva espiritual que ve las aflicciones como algo que es enfermo y que se puede llegar a un estado de salud, nos libera de muchos juicios y nos libera de verlo de una forma muy angosta. ¿Estamos de acuerdo? Es el resumen. ¿Tienes alguna duda o comentario extra sobre este tema antes de que terminemos? No, carnal, no. ¿Te latió? Bastante, sí, bastante. Y fluyó poca madre. Ok, pues ojalá le sirva a alguien esta Perlas. perspectiva, ¿no? Es difícil hablar de ello porque abarca muchos ámbitos, pero es eso, es eso. Es solo un cambio de perspectiva sobre nuestra práctica espiritual. Muy bien, pues nos despedimos. Nos vemos en la siguiente clase. Bueno, va a ser la práctica, nuestra práctica de meditación para el jueves. Muchas gracias, El ¿no? Por estar jueves. No, aquí. gracias. Gracias a ti, carnal. Y Gracias a ti. nos vemos la siguiente, amigo. Cuídate. Cuídate igualmente. Chao, chao. Bye.